Hola, la semana pasada les decía que cuando nosotros leemos algunos párrafos bíblicos, más que entender una crónica, un hecho real que pudo haber sucedido, es una enseñanza que se nos transmite. Tal es el caso del Evangelio de hoy. El evangelista nos quiere transmitir enseñanza, una catequesis para evangelizarnos. Por ejemplo, el caso del Evangelio de hoy es un evangelio un poco desconcertante. ¿Por qué? Porque es el rechazo de Jesús ante una mujer que viene angustiada a pedirle ayuda. Vamos a escuchar el Evangelio. Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban: «Concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Él respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». «Sí, Señor», repuso ella, «pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija. El Evangelio usa una expresión muy común en la época, que para nosotros sería, por ejemplo, aquel refrán que dice: «Dile a Juan para que lo entienda Pedro». Es decir, cuando una persona tiene un comportamiento un poquito inapropiado, por ejemplo, en la mesa del comedor, uno se dirige a la otra persona para que lo entienda la otra, de una forma indirecta de decirle a la otra persona: «Oye, los modales que tienes no son los más adecuados», pero no se le puede uno decir directamente, bien sea por respeto o bien sea por prudencia. Entonces uno se dirige hacia otra persona. Es lo que sucede en el Evangelio. Jesucristo usa ese estilo, es decir, decirle a una persona lo que quiere que entiendan otras personas. ¿Y a quién se está dirigiendo Jesús al hablar de una forma indirecta? Se está dirigiendo a los discípulos. Naturalmente habla directamente con la cananea, pero el mensaje no solamente es para ella, es para los discípulos. El evangelista quiere transmitirnos aquello en lo cual Jesús hizo tanto hincapié, en que pudiesen entender de que el Dios es un Dios universal, no un Dios único y exclusivamente para el pueblo de Israel, sino un Dios que nos ama a todos, que ama a toda la humanidad. Que pudiésemos entender que no hay primeros y segundos, sino que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Jesús intentó muchas veces que ellos entendieran eso, cosa que realmente fue muy difícil. Recordemos el caso que casualmente se nos narra en este mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, cuando Jesús alaba la fe del centurión. ¿Y el centurión quién era? Pues un pagano. Jesús está elogiando a un pagano. Y para ellos un pagano era lo peor, según su mentalidad. Jesús ha venido manifestando que el amor de Dios es un amor universal, no única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Y ese amor de Dios se manifestará inclusive a los paganos. Jesús encuentra tanta resistencia en sus propios discípulos que ya no sabe qué hacer. Por eso la oportunidad que se le presenta hoy es para él, el gran pedagogo, una forma de transmitirnos una enseñanza. Veamos la primera frase. Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David». Tiro y Sidón son pueblos paganos. Y según el libro del Deuteronomio, estos pueblos deben ser eliminados, deben desaparecer. Son pueblos despreciados. Son pueblos que no tienen ningún derecho. Es más, el único derecho que tienen es a ser sometidos, a ser dominados. Y es precisamente de esos pueblos donde sale una mujer cananea gritando: «Ten piedad de mí». En los evangelios, pedir piedad al Señor es propio de las personas que no conocen a Jesús. Tal es el caso de esta señora. Jamás en los evangelios alguien le haya pedido: «Tenga piedad de mí», a no ser que sea, por ejemplo, los ciegos y esta mujer cananea. Pero una persona que conoce a Jesús no le pide que tenga piedad de él. Luego la señora agrega: «Señor, hijo de David». ¿Y quién es el hijo de David? El hijo de David es aquel que ha nacido de David, naturalmente, o aquel que se asemeja al Padre. Y Jesús realmente no es hijo de David. Jesús es hijo de Dios. Cuando ella dice hijo de David, se está refiriendo al Mesías que ellos esperaban, un Mesías que viniese a dominar, que viniese por la fuerza a ocupar el reino, un Mesías que viniese a controlar, a acabar con los malos, a instaurar a los buenos.
Cuando ella llama a Jesús hijo de David, se está refiriendo a esa mentalidad de Mesías que ellos tienen. Y Jesús no es el hijo de David. Jesús es el hijo de Dios, quien viene a traer una nueva noticia, un amor universal. No viene a oprimir, por lo contrario, viene a acoger a todos sus hijos para instaurar el reino de los cielos. Paz, justicia y amor. Continúa el Evangelio con la siguiente frase: mi hija está malamente endemoniada, pero él no le respondió palabra. Nos pareciera extraño este comportamiento de Jesús, pero recuerden, Jesús nos quiere dar una enseñanza, es un gran pedagogo. ¿Por qué Jesús no le responde a esta mujer? En primer lugar, como dijimos, porque lo está llamando hijo de David, y él no es hijo de David. Segundo, como les dije al comienzo, usando el refrán, dile a Juan para que lo entienda Pedro, Jesús se va a dirigir, va a tener un comportamiento con esta mujer cananea para que entiendan los discípulos. Jesús aprovecha la ocasión para que los discípulos entiendan y experimenten en carne propia lo que es ignorar a una persona que sufre. Esto es una invitación para que los discípulos superen esos prejuicios de discriminación que ellos tenían. Y entonces, ante el silencio de Jesús, los discípulos reaccionan. Es decir, Jesús logró el objetivo que quería. ¿Y qué dicen los discípulos? Sus discípulos, acercándose, le rogaban: concédelo, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para ayudarlos a entender, para que ellos superen ese prejuicio religioso que ellos tenían, Jesús responde de esa manera, porque esa es la mentalidad que ellos tenían del Mesías que vendría. Pues para ellos el Mesías vendría solo y únicamente a establecer el reino de Israel, y Jesús quiere establecer el reino de Dios. Por eso les dice que no ha sido enviado sino a las ovejas descarriadas de Israel. Ahora ellos, con esta expresión, están comenzando a entender que están de frente a otro Mesías totalmente distinto. No frente a un hijo de David, sino frente a un hijo de Dios. Un hijo de Dios que no ha venido a traer exclusivamente un reino para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Continuemos leyendo el Evangelio. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Él respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aquí la mujer ya no le dice hijo de David, le dice Señor. Esto indica el progreso, el crecimiento en la fe de aquella mujer y por ende, naturalmente, en los discípulos, que era el objetivo primordial que Jesús pretendía. ¿A quiénes se refiere Jesús cuando dice el pan de los hijos? Pues al pueblo de Israel. ¿Y a quiénes se refiere cuando dice a los perritos? Pues a los paganos. Pues el pueblo de Israel se creía que ellos solo tenían derecho a ser alimentados, en cambio los paganos no. La mujer comprende, y los discípulos también, que Jesús no ha venido a dar migajas, sino dar en abundancia. ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Jesús ha comprendido la fe de aquella mujer, cómo fue en crecimiento, y al mismo tiempo la mentalidad que fue cambiando en los discípulos. Jesús no vino a dar migajas, vino a dar en abundancia. Diríamos que aquí Jesús está preparando de nuevo a los discípulos para una nueva multiplicación de los panes. La primera fue en el pueblo de Israel, ahora que sea en la tierra pagana. Y concluye el Evangelio diciendo: entonces Jesús le respondió: mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Qué grande es tu fe, le dice Jesús a esta mujer cananea. Lo mismo le había dicho al centurión: qué grande es tu fe. Pero ¿qué le decía Jesús a los apóstoles? Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Es decir, Jesús regaña a los discípulos en otras ocasiones y aquí alaba a la mujer por la fe. Que te suceda lo que deseas. ¿Y qué es lo que la mujer deseaba? Que su hija fuera curada. ¿Y cómo fue curada? Jesús ni la tocó, ni hizo una oración, nada. Ha sido la fe tan grande de esta mujer que ha hecho posible la expulsión de aquel demonio. ¿Pero cuál demonio? El demonio de la figura del prejuicio religioso y discriminatorio que tenían con aquella población. Con este Evangelio Jesús nos reafirma la misión de evangelizar a todos los pueblos para llevarle la abundancia del amor de Dios, no las migajas. Y Dios y la Virgen María te acompañen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una feliz semana.